Buenas noches, el Eterno les bendiga a todos. Gracias por acompañarme en este tiempo que vamos a ocupar para hacer un estudio. Gracias, deseo de todo corazón que esto que voy a enseñar traiga luz al corazón de todos. Nos ayuda a superar nuestras luchas, tomando en cuenta lo que aprendemos de las Escrituras. Quisiera, como siempre, antes de iniciar, que hagamos una oración juntos para que sea el Padre Eterno iluminando nuestros corazones y usando mi vida para ministrarte. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias en esta hermosa noche y te pido, Eterno, que seas tú dirigiendo nuestra vida a través de tu Espíritu de santidad, que nos lleve a la verdad de tu palabra, Padre, y que todo paradigma, que toda estructura religiosa, mental, humana, que no se ajuste a tu palabra sea desechada y que se establezca, Señor, los principios, la verdad y la revelación de tu bendita palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias y te pido que esto sea de bendición. Muchas gracias. Amén y amén. Mira, quiero comenzar como siempre estableciendo bases, porque esto nos va a ayudar para mantenernos dentro de las verdades de la Escritura. Número uno, recuerda que toda la Escritura fue elaborada, fue escrita en una lengua desconocida para nosotros. Pero no solamente eso. Algo que pasamos por alto cuando nosotros leemos las Escrituras es que nos olvidamos que toda ella fue entregada de primera mano a un pueblo llamado Israel, un pueblo con el que Dios hizo un pacto, un pueblo al cual se le presentó y ellos pudieron verlo, un pueblo con el que caminó con ellos en el desierto durante 40 años, o sea, un pueblo que tiene toda la vivencia, y que esto no es un asunto de cuento, sino que ese pueblo existe, está en Medio Oriente como una prueba palpable de que todo lo que Dios promete cumple. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que este pueblo tiene una historia, una cultura, una lengua. Y si tú y yo no tomamos en cuenta todas estas cosas, entonces vamos a pretender interpretar la Escritura, pero de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra mentalidad. Y aunque eso no es malo, tenemos que tomar como principio a quién se les dijo, por qué se les dijo, en qué momento se dijo lo que estamos leyendo, y después traerlo al presente y aplicarlo a nuestra vida. Esa debería de ser la regla para que podamos sacar, encontrar las perlas que Dios tiene en la Escritura. Entonces esta noche voy a hablar sobre el conflicto que existía entre los judíos y los samaritanos. Quiero también comentarte que hay tres hechos históricos que vienen a causar un problema muy terrible entre los judíos y entre los samaritanos. Como antecedente, si ya viste los videos anteriores, si me acompañaste a las noches anteriores, hablábamos un poquito de cómo es que el reino de Israel, la nación de Israel, se divide en dos reinos, quedando como resultado un reino del norte y un reino del sur. Estos dos reinos, que salen de una misma nación, vienen a tener dos reyes, y se aparecen lo que conocemos en la Escritura, o lo que leemos en la Escritura, como la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá, que viene a quedar conformada por tres tribus: la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Y el reino del norte, que va a quedar conformada por 10 tribus, y a ese reino se le llama reino, la casa de Israel, la casa de José, o también se le nombra en la Escritura como Efraín. Mira, si no tenemos estos datos precisos, nosotros cuando estemos leyendo la Escritura no vamos a entender a qué se refiere. Hay que tener esto presente, que después de la muerte de Salomón, en el reinado de su hijo, el reino de Israel sufre una división, se divide, y de allá en adelante los profetas que van a hablar a dos reinos. Unos profetas son enviados a hablar al reino del norte, y unos profetas son enviados a hablarle al reino del sur. Ok,
¿Qué tiene que ver todo esto que te acabo de mencionar con el conflicto que existe entre los judíos y los samaritanos ya en el tiempo del maestro? Primero, quiero hacer algo de establecer unos puntos importantes para que de ahí partamos y después todo esto se vaya resolviendo a medida de que vayamos avanzando. Entonces quiero comenzar y quiero comentarte primero que nada que el maestro ya en su tiempo, en su época, el maestro en el capítulo 4 de Juan, ahí vamos a basarnos, capítulo 4 de Juan, dice la escritura que el maestro va de Galilea de Judea, hacia Galilea. Esto, él tenía que ir a predicar, a seguir ministrando a esos lugares, pero sucede algo interesante porque en el viaje, en la ruta de Judea hacia Galilea, existe el pueblo de Samaria que está a la mitad. Entonces, esto es interesante porque aquí vamos a ver cosas que, aunque la Biblia textualmente no lo refiere, en el Nuevo Testamento sí se refiere a ellos en el primer pacto. Y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, comenzamos, te decía yo, el maestro va de Judea a Galilea, pero tiene que pasar necesariamente por Samaria. En aquel entonces, en el tiempo del maestro, Israel está dividida en provincias. Así lo dividió el rey Herodes. Y queda la provincia de Judea, la provincia de Samaria y la provincia de Galilea. Entonces, pasar de Judea a Galilea, forzosamente había que pasar por Samaria. Ok, la escritura menciona que el maestro llega a un lugar donde está el pozo de Jacob. Y ahí una mujer llega como a mediodía más o menos a buscar agua y entabla con él una conversación. Y ahí es donde se da la famosa frase que vamos a analizar, pero que yo quiero que tú pongas atención a esto que voy a hablar. Porque antes de esto, quiero hacer notar 4 o 5 puntos importantes que, como te mencionaba, más adelante solitos se van a ir resolviendo de acuerdo a cómo tú vas entendiendo todo el desarrollo de lo que voy a enseñar. Bien, primera cosa que quiero que notemos. Número 1. En Mateo capítulo 10, versículo 5, el maestro da instrucciones a sus propios discípulos y les dice: por camino de gentiles no vayan, y por ciudades de samaritanos no entren. Ojo, es un mandamiento del maestro. ¿Cómo es que él sí entra a Samaria, pero él le prohíbe a sus discípulos no pasar? Otro dato que tenemos interesante es en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, encontramos que el maestro reprende a 2 de sus discípulos, a Jacobo y a Juan, porque él baja de Samaria, va a subir a Jerusalén y tienen que hospedarse en una aldea de samaritanos. Y dice la escritura que los samaritanos, cuando ven el aspecto de que ellos van a Jerusalén, entonces ellos dicen: no podemos recibirle. Jacobo y Juan se enojan mucho, que le dicen al maestro: danos permiso de que hagamos descender fuego del cielo y matemos a todos estos samaritanos. Imagínate el resentimiento que tenían los judíos hacia los samaritanos. El maestro dice: no es así el asunto. Bueno, Lucas capítulo 10, versículo 25, en adelante encontramos otro detalle. Encontramos que el maestro usa una parábola como ejemplo de amor al prójimo y pone a un samaritano que fue el que tuvo compasión de un hombre que en el camino estaba golpeado. Esto a ti y a mí no nos suena delicado, pero decirle eso a un judío, con todo el resentimiento, con todo el pleito, con todo el problema que antecedentes vienen teniendo, es como insultarlos. Es como decirle lo peor, porque para un judío, un samaritano es un extranjero. Un samaritano es un pagano. Un samaritano es un hombre que no teme a Dios y que vive de acuerdo al paganismo. O sea, es alguien incircunciso, es una persona inmunda que no tiene parte dentro de Israel. Así era el pensamiento de los judíos en esa época. Ok, entonces presentarle el maestro a este hombre que tuvo misericordia, un samaritano, y que no lo hizo un levita, que no lo hizo un sacerdote,
Imagínate, era un insulto terrible. Bueno, pero el maestro usó esa parábola por razones obvias. Ok, Lucas capítulo 17, del 11 al 19, la Biblia relata de que llegan 10 leprosos a gritos diciéndole al maestro que los sane. Él les dice, vayan al sacerdote, preséntense, y en lo que dan, ellos son sanados. La escritura menciona también que de los 10 leprosos sanados, solamente uno regresa a darle gracias al maestro, y este era samaritano. Mira cómo estos puntos, si no entendemos lo que voy a explicar más adelante, se nos escapan y solo lo tomamos como una historia y nada más. Pero esto es relevante. Ok, entonces dice que solo regresó uno a dar gracias y era samaritano. El maestro dice, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Y dice, y él afirma, solo regresó este, y dice así, extranjero. Así menciona textualmente, ¿eh? Tú lo puedes buscar, Lucas 17, del 11 al 19, ahí aparece esa parte. Y dice, solo regresó este extranjero, un samaritano. Para que tú entiendas qué concepto tenía un judío en la época del maestro hacia un samaritano. Bien, Juan capítulo 8, versículo 48, ahí la Biblia también menciona de que en una de las riñas o de las disputas que tuvieron los judíos con el maestro, le dicen, ¿no decimos que es verdad que tú tienes demonio y eres samaritano? O sea que esa palabra en el contexto era una degradación, era un insulto hacia la persona. Entonces decirle al maestro que él era un samaritano era decirle, tú no eres parte del pueblo del pacto, tú eres un extranjero, tú quién sabe de dónde veniste, tú no tienes parte con nosotros. ¿Por qué surge ese diálogo o por qué surge ese reproche de los judíos hacia el maestro? La razón es de que versículos antes él les estaba diciendo que ellos no eran hijos de Abraham ni eran hijos de Dios, porque si fueran hijos de Abraham e hijos de Dios, hicieran o reconocieran los actos que el maestro estaba haciendo. Ahora, había un detalle entre los judíos y los samaritanos, porque el judío no reconocía que el samaritano fuera parte de Israel e incluso ni siquiera que fuera descendencia de Abraham. O sea, no aceptaban ellos eso. Para ellos los samaritanos eran extranjeros, y te voy a dar las razones. Ok, pero después de todo lo que te acabo de comentar, llegamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, y ahí ahora tú vas a mirar la postura del maestro. Es un versículo conocido por todos, lo leemos muchas veces y lo aplicamos, y no es que esté mal, lo aplicamos bien, pero nos olvidamos del trasfondo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Van a testificar de mí en toda Jerusalén, Judea, y ahí aparece Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Ahora el maestro incluye a Samaria para que los discípulos vayan y entreguen las buenas nuevas. Ok, con todo esto que te acabo de mencionar, entremos al texto que vamos a analizar y luego a todo lo que la historia que antecede a esta plática de la mujer de Samaria con el maestro. Juan capítulo 4, versículo 5. Dice la escritura, bien, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Recuerda que el reino del norte, cuando se divide en Israel, ahora toma el nombre de reino del norte, casa de Israel, casa de José o casa de Efraín. Así es que ojo con eso, porque ahí la Biblia menciona que en la heredad de Jacob, que le dio su hijo José. Y te voy a explicar más adelante por qué habla sobre eso. Bien. Entonces viene el maestro y llega ahí, encuentra un pozo y se sienta, y ahí es donde llega la mujer. Esta mujer que se extraña de que el maestro, siendo judío, le pide. Si imagínate que un judío rechaza a un samaritano, jamás le va a ir a pedir un favor.
O sea, para la mujer samaritana esto es extrañísimo, que un judío que nos rechazan, que nos tienen como no parte del pueblo de Israel, venga y me pida un favor a mí. No sé si a ti te causaría algo extraño que alguien que tú sabes que te odia, que no te puede ver, que cada vez que puede te insulta y que de repente viene un día y te pide un favor. Eso fue extrañísimo para la mujer samaritana. Versículo 9, capítulo 4 dice, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Y explica y dice, porque judíos y samaritanos no se pueden ver, no se tratan, se odian. Ha habido un conflicto por años entre estos dos pueblos. ¿Y cómo tú vienes a pedirme a mí? O sea, esto es extrañísimo. Ok, vayamos entonces primero que nada a analizar por qué la mujer habla esto. Te decía hace un momento, mira, pasar por alto estos hechos históricos, pensar que no tienen nada que ver, que no debo de interesarme por ello, es ver solamente una rama y no todo el árbol, porque todo este contexto y toda esta historia que antecede a esta plática tiene asuntos proféticos, tiene asuntos que están relacionados con el propósito de Dios. Dios quiere hablarnos cosas interesantes que estamos dejando de ver por centrarnos muchas veces o por interpretar algo que no conocemos con certidumbre. Ok. ¿Cómo nace el conflicto entre los judíos y los samaritanos? Primer conflicto es el conflicto político. La historia marca que se crea un conflicto político entre el reino del norte y el reino del sur. Al quedar Israel dividido en dos reinos, el hijo de Salomón, Roboam, se queda reinando en Judá. Y Jeroboam se queda reinando en el norte o en Israel. Samaria está en el territorio de la casa del norte. Samaria vino a ser más tarde la capital de la casa de Israel o de la casa del norte o la casa de José o la de Efraín. Te voy a decir todo esto para que cuando tú leas entonces entiendas, ojo, pero esto es después de la división. Antes el reino estaba unificado, estuvo unificado con David y con Salomón, después se divide. Entonces, después de la división, cuando los profetas hablan y hacen referencia a la casa de Israel, se refiere al reino del norte y no a todo Israel. Que ahí muchas veces caemos en esa confusión y caemos en ese error, querer aplicar una profecía que solamente le compete a la casa de Israel y no a todo Israel, o querer aplicar una profecía que solo le compete a la casa de Judá, al reino de Judá, y no a todo Israel, es pasar por alto estos hechos históricos. Ok, entonces, primer conflicto político. En la división que se hace del reino del norte y reino del sur, esto se encuentra en primer libro de Reyes, ahí los primeros capítulos, ahí se menciona esto. Ok, al hacer esto, Jerusalén sigue siendo la capital del reino de Judá, de la casa de Judá. Pero Samaria viene a ser la capital de la casa de Israel o el reino del norte. Y ahí hay un problema, porque después de que Israel estuvo unido, ahora se deslindan y ahora los dos ponen fronteras. Desde ahí comienza un problema, porque obviamente son dos reinos, dos reinos, que incluso en la Biblia se menciona que hasta entre ellos mismos va a haber pleito, van a haber batallas, van a haber guerras entre ellos mismos. Así es que se comienza a levantar un celo nacionalista de un lado y del otro, y comienza a haber ese conflicto. Ese es el primer problema que nace. Recuerda, se dividen los reinos. El reino del norte queda como capital Samaria, y en el reino del sur queda como capital Jerusalén. Sigue quedando Jerusalén. Ok, ese es el primer conflicto que nace. Pero no solo eso, surge otro conflicto, que este es uno de los más importantes, y que, te repito, si no lo sabemos, si no lo entendemos, no vamos a comprender por qué el maestro fue, por qué la expresión de la samaritana, por qué luego más tarde el maestro dice,
vayan a Samaria, no se olviden de Samaria. Ok, mira, segundo conflicto histórico es el conflicto religioso. ¿Qué sucede después de que se divide el reino? Ojo con esto. El templo que Salomón hizo quedó en Jerusalén. Y Jerusalén, la capital de Judá. Ojo con eso. O sea, el templo quedó en el territorio de la casa de Judá, del reino del sur, y no en el reino del norte. Ahora, hay algo interesantísimo allí. Porque Jeroboam va a tener un conflicto religioso. Porque la ley establece y es clara en cuanto al servicio al templo. Por ejemplo, el templo es el único lugar para presentar sacrificios. Todos los sacrificios había que llevarlos al templo y tenía que ordenar todo el sacerdote y los levitas. Y estos solamente podían servir en el templo que quedó en el territorio del reino del sur de la casa de Judá. O sea, el reino del norte no tiene templo, el reino del norte no tiene sacerdotes, el reino del norte no tiene levitas. Y toda la gente que quedó de aquel lado saben que el único lugar para ir a adorar, para ir a ofrecer sacrificios, es el templo. Incluso el templo es el único lugar que Dios ha establecido para por lo menos celebrar las 3 fiestas más importantes de los judíos. Y es Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pesaj es el que conocemos nosotros como la Pascua. Shavuot no es más que las 77 semanas, los 50 días, lo que conocemos también como el Pentecostés, que eso luego hablaremos en otro estudio sobre eso, que es interesante. Y Sukkot, que no es más que las fiestas de los tabernáculos o de las tiendas. Ok, estas fiestas forzosamente la ley establecía que habían que celebrarlas en Jerusalén, en el templo, y no fuera del templo. No se podía hacer fuera del templo. Los sacerdotes tenían que administrar dentro del templo, no fuera del templo. Esa es una ley que se encuentra en Levíticos. Eso lo sabían muy bien tanto el reino del norte como el reino del sur. Ahora, frente a este conflicto, el rey Jeroboam, el rey del norte, frente a este conflicto, él se llena de miedo, pues considera que el pueblo necesariamente tiene que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas y adorar. Así es que él considera un peligro que el pueblo vaya. Ahora lo que va a hacer este hombre es que va a establecer límites territoriales, va a establecer fronteras y va a poner ejército de lado y lado para que los que quieran ir a adorar a Jerusalén, los que quieran ir a celebrar las fiestas que te acabo de mencionar, no puedan ir. Pero hay que sustituir eso. Pero hay que hacer algo para evitar que el pueblo emigre y se vaya. Y él dice, puede que el pueblo simpatice con el rey del sur y a lo último me traicione y yo pierda el reino. Por miedo a perder el reino, entonces él obliga a todos los que se quedaron del lado del sur a no pasar al lado del norte. Y ahora este hombre, te voy a leer tantito, él hace una locura terrible, grandísima, este rey, grandísima. Y dice Primero de Reyes capítulo 12, puedes leer del 28 al 33, y ahí dice que él, uno de los pecados que comete es el pecado de idolatría, porque él manda hacer 2 becerros de oro y lo pone uno en el límite de la frontera norte y el límite de la frontera sur, y le dice al pueblo de Israel: Israel, estos son tus dioses y adóralos. Primer pecado de idolatría. Establece, edifica 2 becerros de oro y manda al pueblo a que adoren, con el fin de que el pueblo no suba a adorar a Jerusalén.
Número 2. Ordena a sus propios sacerdotes. Esto que te estoy mencionando es delicadísimo. Porque cuando el hombre se aleja de la ley de Dios, cuando el hombre no quiere servir a Dios como Él ha ordenado, va a establecer sus propias formas de adoración, sus propias formas de servicio a Dios, con el fin de sustituir algo que Dios ha establecido. Así es que este hombre lo que hace es que va a ordenar sus propios sacerdotes. O sea, no le vamos a pedir nada a Jerusalén. Tú y yo sabemos que los únicos que podían ejercer el sacerdocio eran tanto los que venían de la línea de Aarón como los levitas. Nadie más. La única tribu que podía ejercer el sacerdocio eran los levitas, y fue a quienes Dios designó para que lo hicieran en el templo. Así es que este hombre, el reino del norte, que no tiene todo esto que quedó en Jerusalén, él va a sustituir adoración, templo, sacerdotes. Dice la escritura que él va a edificar altares y coloca a los sacerdotes en esos altares para que el pueblo allí lleve sus sacrificios y sean presentados. Pero también es otra cosa, y esto también es interesante: inventa sus propios días festivos. ¿Qué hace con esto este rey? Va a desconectar a Israel, el reino del norte, que recuerda que la capital es Samaria, no te olvides de eso, la capital es Samaria. Va a desconectarlos de su fe, sus prácticas, sus fiestas. Va a desconectar a este pueblo y él le va a establecer un nuevo calendario, nuevas festividades, con el fin de que el pueblo no sirva al Dios verdadero. Y esto es algo que no solamente se hizo en esa época. Esto es un antecedente histórico, pero vivimos en un tiempo casi similar, en donde todos los que creemos en el Eterno hemos sido desconectados. Luego te voy a hablar sobre eso igual a mayor profundidad. Hemos sido desconectados. Este hombre inventa fiestas, o sea, ya no van a celebrar Pesach o la Pascua, celebran esta otra fiesta. Ya no van a celebrar Shavuot, celebran esta otra fiesta. Y se establecieron otra fiesta. Hoy vivimos un tiempo más o menos así, porque tú sabes que todos los que vivimos de este lado del mundo estamos regidos por un calendario que se llama el calendario gregoriano. Y este calendario tiene sus propias festividades, ¿cierto? Ahí te vas a encontrar en ese calendario los días en el que se celebran X fiestas. Solo como un dato. Ok. También va y quema incienso que solo los sacerdotes podían hacer. O sea, este hombre va a establecer un nuevo orden cultico, un nuevo orden sacerdotal, nuevo orden de fiestas para que el pueblo no suba a adorar a Israel. Y los desconecta de su fe. Y los va a desconectar de sus prácticas religiosas. Este es el segundo conflicto. Dice primero de Reyes 12:33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Literalmente dice, el mes que él había inventado de su propio corazón. Cuando nosotros estudiamos estas cosas nos damos cuenta que no tenemos que inventar nada. Que lo que Dios pide que hagamos ya lo estableció en su palabra. Querer hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra forma y como nosotros pensamos porque nos conviene o porque no queremos esforzarnos, nos puede llevar a cometer errores. Nos puede llevar a estar haciendo un acto de idolatría. Porque desde el momento de que ya Dios no es el centro de lo que debiera ser, entonces estamos tomando una ruta equivocada. En esa bajeza espiritual cayó Jeroboam y su reino.
Dice, el mes que él había inventado de su propio corazón. Primero de Reyes 12:33. E hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hubo otra forma de regirse dentro de ese reino. Bueno, esto también indica que inclinó el corazón de Israel hacia la idolatría y alteró todo lo que Dios había establecido. Significa que rompió con el orden que Dios había establecido. Esto por miedo. Esa era la razón. Por miedo a perder el reino. Aunque Dios le había dicho antes que Él le iba a dar reino, que su reino iba a permanecer. Pero Él por miedo hace un acto terrible y ahora atenta contra el Dios de Israel. Ok. Quiero darte otro dato importante. Después de la caída del reino del norte, del que te estoy hablando ahorita. El reino del norte, Jeroboam, siguieron otros reyes, pero para tomar referencia, siguieron otros reyes más adelante. Incluso uno de los reyes del norte fue Acab. Y tú ya sabes todo lo que trajo Acab con su mujer Jezabel. O sea, el reino del norte se depravó terriblemente. Estamos hablando de la casa de Israel, de la casa de José o la casa de Efraín. Cuando hablamos del reino del norte, esos son los sinónimos también. Este reino se depravó terriblemente. Causó que vinieran los asirios y los invadieran. Cuando el reino del norte cae por todo su pecado y es conquistado por el imperio asirio, la gran mayoría de todo el reino del norte fue desterrado. Y los que quedaron, escucha esto, los que quedaron fueron mezclados. Y hubieron 2-3 tipos de mezcla. Fueron mezclados con los asirios. Más tarde fueron mezclados con los griegos. Más tarde fueron mezclados con los romanos. Así es que el reino del norte tiene una mezcla. Y de esa mezcla nacen los llamados samaritanos. Por eso el reino del sur, que el reino del sur es Judá, de donde deriva lo que llamamos nosotros judíos, Judá no puede tolerar eso. Porque dicen, ustedes se paganizaron, se gentilizaron, ustedes se corrompieron, ustedes adoptaron, que eso fue lo que pasó con el reino del norte. Adoptó incluso mucho paganismo que incluyó dentro de su servicio religioso. Por eso la mujer samaritana le dice al maestro, ustedes los judíos dicen que tenemos que adorar en Jerusalén, porque recuerda que Jerusalén quedó de aquel lado del norte, del reino de Judá. Y nosotros, que estaban del otro lado, y nosotros, nuestros padres, dicen que tenemos que adorar aquí en este monte. ¿Quién tiene la razón? ¿Entiendes? Es un conflicto histórico, es un conflicto nacionalista, es un conflicto religioso en el que los samaritanos se encuentran y el orgullo judío es, yo no te acepto a ti. Porque tú abandonaste a Dios de Israel, porque tú le diste la espalda a Dios de Israel, porque te dejaste conquistar, porque no permaneciste firme. Porque recuerda que Judá, aunque Judá fue llevado cautivo a Babilonia, escúchame, Judá nunca perdió su identidad. Judá siempre mantuvo su fe y su esperanza en el Dios de Israel. Siempre creyó a los profetas que dijeron que el cautiverio de Judá iba a durar 70 años y que regresarían otra vez a su tierra. Ese es el segundo hecho histórico que ocasiona el conflicto. Ellos crean su propia creencia, su propia estructura religiosa y se desconectan de la ley de Dios y de la forma de adoración que se estableció en este caso en el reino del sur, el reino de Judá. Bien. Estos samaritanos conservan ciertas prácticas judías, pero con ciertas alteraciones por causa de su mezcla, de su mestizaje. Adoptaron de los griegos, adoptaron de los romanos, adoptaron de los asirios e hicieron toda ¿qué te diré? Toda un colorido
de su fe, tomando de aquí, tomando de allá, tomando de acullá, y establecieron ese orden litúrgico. Por eso hay ese problema dentro de los samaritanos, porque ellos dicen, nosotros estamos en la verdad, nosotros somos hijos de Jacob, de Abraham, de Isaac también. Sí, pero ellos se gentilizaron. Ok, tercer conflicto histórico, el regreso de Judá. Hace rato te mencioné porque los dos reinos fueron derrocados. El reino del norte fue derrocado por los asirios, pero el reino del sur, Judá, fue derrocado por los babilónicos. Ellos fueron llevados a Babilonia, ok, cautivos, pero ellos permanecieron firmes a Dios. Y aquí te voy a explicar algo interesante. Después de los 70 años que Judá está cautivo en Babilonia, ellos regresan una vez más. Y regresan en dos procesos. Uno con Nehemías y el otro con Esdras. Esos libros relatan cómo regresan, la condición en la que está la tierra de Judá, que cuando ellos regresan, ahora por esa razón luego se le llama a todo Israel, ya luego se le llama Judá o los judíos, porque como las 10 tribus del reino del norte nunca regresan, esos se esparcieron por todas las naciones y solamente regresa Judá, ellos toman todo el territorio y ahora Israel es conocido solo como Judá o como los judíos. De ahí es donde emana eso. Ok, Nehemías 4 versículo 1 y 2 dice, escucha esto: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué significa esto? Esto significa que los samaritanos se unieron para que Israel o para que Judá no reconstruyera los muros ni el templo. O sea, los samaritanos se convirtieron en un enemigo más de Judá junto con los árabes. Ahora ya tenemos otro conflicto. Después de que Judá regresa del exilio otra vez a plantarse, ahora se encuentra que su vecino, los que pertenecían al reino del norte, los samaritanos, ahora también están en contra de ellos. Entonces, con el regreso de Judá del cautiverio bajo el liderazgo de Nehemías y de Esdras, comienza la reconstrucción tanto del muro como de los templos. Ahora, los enemigos que no se hicieron esperar, y dentro de ellos estaban los samaritanos, como te acabo de leer, estos se opusieron a que se realizaran estos trabajos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque quedó en ellos ese espíritu resentido y de rechazo de parte de sus hermanos, los judíos. La pérdida de identidad del reino del norte los llevó ahora a luchar contra sus hermanos para que no construyeran el templo. Esta es la razón de este conflicto entre un pueblo y el otro. Estos tres conflictos que se dieron, estos tres conflictos que vivieron ambos, y que en el tiempo del maestro se había arreciado este rechazo. El conflicto político, el conflicto religioso y el conflicto que tiene que ver con la reconstrucción del templo. Como ellos se opusieron, entonces Judá eso no se los perdonó. En el tiempo del maestro ya hay ese resentimiento en ambos pueblos. Judá dice: tú te volviste enemigo de nosotros, te uniste con nuestros enemigos para no edificar el templo de nuestro Dios, para no reconstruir la nación santa, Jerusalén. Así que tú no tienes parte con nosotros. Y por esa razón es que se crea ese conflicto y ese rechazo tremendo. Ahora, considerando que los samaritanos son descendientes de Israel, pero mezclados, el maestro no los desechó.
Todo lo contrario, en su obra mesiánica y redentora, Él los incluye. Porque recuerda que son la casa de Israel, la casa de José, la casa de Efraín. Israel siempre ha sido el pueblo del Padre, el pueblo del pacto. Y ese lugar nadie lo puede tomar. Y es desde ahí que la salvación se va a extender hasta los rincones de la tierra. Pero, así como Él lo hizo, o sea, el maestro, así como el maestro lo hizo, es necesario pasar por Samaria. La evangelización mundial no iba a llevarse a cabo sin ese punto. Así como el maestro, como dice Juan capítulo 1, que el maestro le era necesario, tenía que hacer un viaje, salir de Judea y llegar a Galilea, pero en medio de la ruta se encontraba Samaria, así que necesariamente tenía que hacer escala en Samaria. La evangelización mundial no se podía llevar a cabo si Judá no renunciaba a ese espíritu de rechazo contra sus hermanos. Si Judá no quitaba ese celo religioso que tenía hacia sus hermanos. Obviamente por por el antecedente que te acabo de mencionar. Ok. Los discípulos no debían olvidar y más aún debían de actuar en base al perdón. Esas fueron las enseñanzas del maestro. Y por esa razón les presenta a un buen samaritano. ¿Entiendes? Por esa razón él le dice, tienen que hacer las paces. Tienen que hacer las paces. Oír es un judío era terrible por todo el antecedente histórico y el conflicto que habían tenido anteriormente. El maestro, como siempre, elevando el estándar de vida de sus discípulos, les hace ver la necesidad de llevar el evangelio del reino a todo el mundo. Pero estos debían de renunciar primero a ese odio heredado de sus antepasados para poder cumplirlo. Ok. El maestro ya había hecho su parte. El maestro hizo un acto profético cuando pisó tierra samaritana. Solo él lo podía hacer. Por eso le dijo a los discípulos antes, no vayan ustedes por ciudades samaritanas. Ustedes no pueden entrar todavía hasta que yo haga lo que tengo que hacer. Cuando el maestro llegó a Samaria, el maestro estaba abriendo el camino, haciendo el puente, para que más adelante ellos pudieran entrar y evangelizar sin ningún estorbo. Okay. O sea, no fue casualidad esto. No fue casualidad. El Padre tenía trazado eso, pero tenía que venir alguien que rompiera. Alguien que con un espíritu humilde y un espíritu perdonador acercara a los dos pueblos, tomara la mano del samaritano resentido, del samaritano rechazado, del samaritano odiado, y tomara la mano de Judá, el judío que se sentía orgulloso, se sentía único y que pensaba que los samaritanos no merecían ser parte del pueblo del pacto. Tomar las dos manos y hacer las paces y llevarlos a un perdón. Eso fue lo que pasó con esa plática entre la mujer samaritana y el maestro. Ok, él ya había hecho su parte uniendo a estos pueblos y acercándose a ellos para poner fin a esa enemistad que había durado muchísimos años. Esa enemistad que había hasta en sus tiempos, imagínate, hasta en sus tiempos, todavía estaba ahí imperando en el corazón tanto de los samaritanos como de los judíos. Ok, pero ahora le tocaba a los discípulos hacer su parte. Por eso es que en Hechos capítulo 1 versículo 8, después que él muere y resucita, ahora les dice, ustedes van a testificar de mí en Jerusalén, Judea y ojo, Samaria. Y luego le dice, y hasta lo último de la tierra. Pero les puso como condición Samaria. Ustedes no van a alcanzar hasta lo último de la tierra si primero no sanan este conflicto entre los samaritanos. Y al hacerlo había que dejar a un lado el orgullo, había que dejar a un lado la soberbia y había que actuar en un espíritu de humildad
para poder que todo esto sucediera. Ok. No se puede llegar hasta lo último de la tierra sin pasar por Samaria. Este es el puente. Samaria representa a todos aquellos que se han levantado contra ti. Vamos a llevarlo al campo personal. Samaria representa a todos los que se han levantado contra ti, que te causaron una división en tu propia iglesia, que cuando tú estabas edificando, ellos se opusieron, fueron los que te criticaron, que incluso salieron de ti, pero ahora te están desprestigiando y están hablando mal de ti después de que tú los ayudaste o después de que tú los bendeciste. Aquellos que se han vuelto oposición en tu camino. Escúchame esto. Tú no puedes ir más allá si no te levantas en un espíritu profético y tomas su mano y le dices, perdóname. Porque ese es tu samaritano que está ahí en el paso. Hay mucha gente, yo te hablo esto que te comenté ahorita de los pastores tal vez, pero llévalo a tu vida personal. Hay tanta gente que se ha opuesto a tu vida, a tu servicio a Dios, a lo que quieres hacer. Y hay gente que ha logrado y ha llegado, pero sigue manteniendo ese resentimiento con toda aquella gente que se opuso a él. Quiero decirte que Dios quiere hacer mucho más en tu vida, pero tú necesitas pasar por tu Samaria. No puedes ir más allá si no te levantas en ese espíritu profético y comienzas a caminar en el camino del perdón. Actuar de esa forma, mi amigo, mi hermano, es movernos en una mentalidad de reino. Porque pasamos por encima del orgullo. De ese orgullo religioso que muchas veces nos ha afectado. Los judíos debían aceptar a los extranjeros samaritanos, que eran los extranjeros más cercanos que tenían y que eran sus propios hermanos, para después ir a todo el mundo. Después de que el maestro rompió con toda ese prejuicio que se tenía en ambos pueblos, acuérdate, Felipe llegó a Samaria y ahí levantó gran pueblo. Y se cumplió de esa manera la orden que el Señor les había dado. Porque la Escritura dice que Él vino a hacer de ambos pueblos uno. Porque Él es el que vino a hacer la paz en nuestras vidas. Así es que mi amado hermano, mi amada hermana, tu vida no va a crecer a menos que tú pases por tu Samaria. No le des vuelta al asunto. Cuando se trata de pedir perdón, cuando se trata de ser humilde, hay que hacerlo. Tomemos la actitud del maestro. Eso fue, mi amado hermano, lo que antecede a las palabras de la mujer samaritana. Fuimos rechazados, fuimos excluidos del pacto, fuimos excluidos del pueblo, fuimos excluidos del templo, fuimos excluidos de la fe. Todo esto nos tratan como extranjeros, sabiendo que somos también venimos de los lomos de Abraham. Con ese sentimiento en su corazón fue que la mujer se acercó al maestro y el maestro le dio la solución y él le hizo ver, escucha bien, que todo aquel que se acerca al Padre con un corazón sincero, el Padre lo toma como hijo, como hija. Que no debemos guardar todos esos problemas
todos esos prejuicios, sino que tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio y puro. Deseo con todo mi corazón que esto que te he enseñado haya abierto tus ojos y que cada vez que tú leas las Escrituras con este antecedente tú puedas entender de qué trata, por qué razón y cómo conectar todos estos hechos históricos que están en la Biblia y que no los vemos y que no entendemos. Que no entendíamos con qué carga los samaritanos vivieron hasta que llegó el Maestro. Toda la gente vive así, con muchas cargas en su vida. Pero si tú permites que el Salvador entre a tu vida, todas las cosas van a cambiar. Me gustaría hacer una oración por ti, tú que me estás viendo o que me verás tal vez más adelante, o por la mañana, o en estos días. Me gustaría hacer una oración por ti. Porque Dios te ama a pesar de todo. Porque Él anhela reconciliarte con su corazón y que tú disfrutes de su amor. El pesar de la mujer samaritana es: ¿dónde es el lugar correcto de adoración? ¿En Jerusalén o aquí en este monte? Recuerda que tú y yo somos templos del Dios viviente. Y que ahora lo más importante es que tu templo, tu vida, se convierta en un centro de adoración y de servicio a Dios. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Te pido, Eterno, que tú bendigas a cada persona que ha oído esta enseñanza. Que sus ojos sean abiertos, Señor, y que puedan entender que no existe prejuicio, no existe rechazo que pueda alejarnos de ti. Tú eres un Dios de amor. Y que no importa cuánta gente nos rechace, cuánto odio sientas en nosotros, tú nos vas a amar siempre. Por ello te pido, Eterno, que nuestro corazón se acerque a ti con sinceridad y con pureza. Y todos aquellos, Padre, que ejercemos el ministerio, que somos pastores, todos aquellos que hemos sido heridos, traicionados, lastimados, podamos perdonar genuinamente, Señor, y sanear todos estos males y poder alcanzar el propósito tuyo en nuestras vidas. Padre, gracias por darnos a través de tu Hijo esa muestra de amor y de perdón por encima de todos los conflictos del pasado y llevarnos a tu corazón, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, el Eterno te bendiga. Gracias por acompañarme. Espero que esta información y que esta enseñanza te sirva y que sea una herramienta para que cada vez que tú leas las Escrituras sepas en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, de dónde venimos. El Eterno te bendiga y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídate, que descanses y que la pases bien.